sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las puertas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No, no, no me vengas a zarpar. No me vengas a Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Seguimos acá en Café con Luber y no vamos a hablar del café, vamos a hablar un ratito del mate. Del ¿no? mate. Del mate que tanto nos gusta a los argentinos. Me parece que aquí no hay grieta. Acá no hay grieta, el mate corre para todos, sí, exactamente. Así es. Y dicen que el mate cuando uno está solo sirve para reflexionar y cuando está acompañado sirve para compartir, ¿no? Así es. Muy interesante. Bueno, aumenta de vuelta la yerba mate. Eso dicen, 28% aparentemente en un año. Sí, entre el 21 y el 23 los precios, hasta ahora sabemos los precios oficiales, porque ahí tenemos el Instituto de la Yerba Mate, Instituto Nacional de la Yerba Mate, con sede en Posadas, Misiones. Van estableciendo trimestralmente los valores como un precio máximo, pero no el de venta al público, sino el de yerba verde y yerba canchada, que es en la mitad del proceso, ¿no? Y bueno, ahí estamos de vuelta, 28-27% anual, que seguramente con los precios de precio al público va a ser un poco mayor. Sí, dicen que se va a incrementar bastante porque en realidad el mayor recargo se da en la etapa posterior. En la etapa posterior, justamente. Bueno, ese es uno de los grandes reclamos que tenemos, que la mayoría de las cadenas productivas nacionales tenemos ese gran reclamo, ¿no? O sea, productores que cobran migajas y consumidores que pagamos fortunas, y en el medio ciertos eslabones intermediarios que se quedan con la tajada. Es que los gobiernos pasan, pero la intermediación permanece siempre intocable, ¿no? Y ahí creo que está uno de los grandes problemas en términos de producción de inflación y de generación de descompensaciones a nivel salarial.
Totalmente. Bueno, vos sabés que uno de los temas que nosotros muchas veces charlamos en la asociación es que nosotros como sociedad necesitamos recuperar y reducir la renta minorista, porque las grandes cadenas controlan, perjudican a los productores, los pequeños productores. Las grandes cadenas comercian únicamente con grandes corporaciones, perjudican a las pymes y después nos venden fortunas. Y mientras no tengamos recuperemos parte de esa cadena minorista, como había en su época, proveedurías sindicales, proveedurías sociales, proveedurías de las obras sociales, o las recuperemos a través de cooperativas de consumo, desarrollemos fuertes cooperativas de consumo, o como fue la red Comprar en el gobierno anterior, que paralela a Precios Cuidados, que corría únicamente en grandes cadenas de super hiper, la red Comprar, que era para poder llevar los mismos precios, con graves dificultades, ¿no? Muy difícil a los pequeños negocios barriales. Sin fortalecer esos sectores, creo que estamos en manos de los grandes supermercados, de las grandes cadenas que nos esquilman, ¿no? Sí, incluso recuerdo que en el gobierno anterior hubo una propuesta de llevar el mercado central a los barrios, que no prosperó por diferencias internas. Exactamente, bueno, ahí hubo mucha conflictividad. Uno de los proyectos era llevarlo a la Comuna 13, muy cerca de donde yo vivo, un sector que era muy chico de terreno del ferrocarril, que tenía un galpón y todo. Hubo una oposición de algunos vecinos y bueno, nosotros participamos como Unión en las audiencias públicas que hubo, manifestamos justamente. Parecía que había una contraposición entre espacio verde versus el mercado central, supermercado central en el lugar. Y la verdad que hubiéramos necesitado a alguien que regulara los precios en medio de una ciudad donde ahora solo vemos las cadenas de los hiper con los negocios grandes, con los supermercados de barrio o con los pequeños negocios de contacto más cercano, pero prácticamente el negocio barrial, almacén, panadería, ellos han ido verdulería. Vos que sos un especialista en estos temas, me siempre llama la atención que habiendo varias asociaciones de consumidores y que a veces tienen presencia pública bastante significativa, llegada a los medios, no consigan resultados, o a veces se ve que no tienen un énfasis suficiente en tratar de modificar las pautas de la intermediación. O tal vez cuáles son las trabas que impiden avanzar en este sentido. Sí, en realidad creo que a veces marcamos nosotros la agenda con algunos temas, pero la verdad la mayoría de las veces los medios nos marcan la agenda a nosotros. Y no es un tema que tenga un interés, que no se ha manifestado un interés, y no ha sido un tema que le hayan puesto el ojo encima como para generar distintas opiniones, vertientes. Nosotros hemos trabajado mucho el tema del mercado central, hemos hecho alrededor de 300 o 400 viajes al mercado central, hemos coordinado. En su momento la Secretaría de Comercio financiaba los viajes al mercado central, y nosotros con organizaciones barriales, sociales, clubes, centros de jubilados, llevábamos al mercado central con micros y traíamos a la gente a los efectos. Dos cosas eran. El primer punto era que la gente pudiera ahorrar ciertas sumas de dinero, pero para nosotros también era muy importante la conciencia de la diferencia de precios. Era el precio, el nivel de ahorro era aproximadamente la mitad de la plata que vos tenías el nivel de ahorro. Entonces esto surgía la pregunta en todos los lugares. Personas, digamos, que viajaban, eran vecinos no militantes, por ahí no interesados en política, pero siempre le generaba la pregunta: ¿cómo puede ser que me traslado unos kilómetros hasta el mercado central y consigo no solo verduras, sino carnes, verduras, productos de almacén, panificados, toda la variedad que hay, pastas frescas, tapa de empanadas,
¿cómo puede ser que los consigo el 50% más barato? Y bueno, ese era el objetivo, que tuvimos casi 4 años haciendo viajes al Mercado Central. Ese era el objetivo de estos viajes, de poder, y tal es así que en muchos lugares después organizamos charlas, debates sobre estos temas económicos con vecinos y de todos los barrios. Te digo que desde Recoleta y Colegiales y Belgrano organizábamos viajes hasta barrios de la zona sur de la ciudad, también algunos del Gran Buenos Aires. No es un problema de necesidad de sectores más vulnerables, y uno va al estacionamiento del Mercado Central y ve coches de alta gama. Entonces, o sea, es transversal, es hacia todos. Bueno, tiene que haber dos cosas, me parece. Por un lado, la conciencia de hacerlo, y por el otro lado, tener los medios para trasladarse. Claro, por eso la eficiencia, lo bueno que teníamos, la organización. Organizar y tener micros para ir, porque esto permitía, digamos, que la gente que no tiene medios se pudiera trasladar. Si no, sí, son muchas horas. Igualmente llevaba la mañanita, llevaba cada viaje a la gente que quería ir, le llevaba toda la mañana. Pero ir al supermercado lleva su tiempo. Ahora hay menos colas que antes, ¿no? La gente consume menos, me parece. Hay menos consumo. Mucho menos. Pero también había otra práctica que eran las compras comunitarias, de vecinos que se autoorganizaban o se autogestionaban, y que me parece que quedaron un poco desactivadas, ¿no? Que era una práctica muy, muy conveniente. Totalmente. Bueno, cuando yo decía organizarse en cooperativas de consumo, la realidad es que estas compras comunitarias, bolsones de verduras, compras en mutuales, compras conjuntas a mayoristas, son las prácticas iniciales para después poder formalizarse como una cooperativa. Te comento un caso que nosotros hicimos. Unas compras simultáneas, hicimos un relevamiento de precios simultáneos en varios barrios, uno de los cuales eran Colegiales. Buscamos barrios que hubieran muchos supermercados en un radio muy cercano, porque detectamos también que uno fideliza con una determinada cadena sin razones económicas, lo fideliza porque siempre vas, porque te queda... Sí. No hay muchas razones. ¿Por qué? Y porque siempre voy y siempre vas al mismo. Y como lo que existe en el mercado son diversidad de precios, o sea, no es que una cadena es más barata que la otra, sino que algunos productos los conseguís más barato en un lado que otro. Lo que hicimos era simultáneamente hacer en 5 cadenas o en 4 cadenas cercanos en varios barrios, y sacamos que la diferencia entre el mismo producto, la misma calidad, el mismo envase, no genérico, no arroz, sino tal marca en el envase de 1 kilo, así, bueno. Detectamos diferencias del 200 y pico %. Quiere decir que si en un lado valía 10, en el otro lado valía 30. El promedio de diferencia era el 30%. Mira. Sabiendo dónde comprar. ¿Por qué? Porque la gente te dice, pero me lleva mucho tiempo elegir dónde compro. Pero cuando vos pensás en un 30%, yo le hago la pregunta y se los hago en este momento a los que están escuchando. ¿Cuánto, no me digas, pero cuánto gastás vos en el mes en productos de alimento y de limpieza? Los que compras normalmente en el súper. A eso calcular el 30% y multiplicarlo por 12, que es lo que tenés a fin de año. Bueno, ¿sabes qué te contesta la gente? Te dice, tengo otro aguinaldo. Claro. O te dice, tengo las vacaciones. O tengo para alquilar. Y bueno, esa es la diferencia que nosotros dejamos por fidelizarnos en un supermercado e ir casi inconscientemente al mismo sin pensar en las consecuencias económicas. Sí, tal vez porque la gente a veces va descubriendo el juego del supermercado y sabe que tiene sus ofertas en determinados momentos, que la última semana del mes generalmente están más bajos los precios porque hay menos compras y demás, pero me parece que se puede trabajar mucho por el hecho de que
hay una práctica aquí que es bastante característica de nuestra sociedad, lamentablemente, que es que no tenemos precios, ¿no? Es decir, cada uno fija el precio que le parece y nosotros sabemos que una gaseosa en una determinada semana sale tanto, pero sale 4x3 y la otra sale 3x2, y en determinados momentos sabemos que algo a lo mejor sale la mitad del precio. Entonces, realmente aquí hay un grave problema en todo lo que tiene que ver con la formación de precios, y tal vez tengamos un Estado, y más en este momento, que no esté interesado en intervenir en la economía, pero me parece que son temas como vos señalabas antes, que lamentablemente los medios no los toman, y que son cuestiones fundamentales para todos, porque uno puede decir, a mí me interesa la política o no me interesa el teatro o no me interesa, pero comer, tenemos que comer todos. Totalmente, totalmente. Y pensar que si a uno vos vas, mirá, pasaba con las cosas de Mercado Central, porque nosotros hacíamos compras también por nuestro vecindario, ¿viste? Uh-huh. Y con lo que ibas al Mercado Central, el día anterior habías gastado, por ejemplo, en verdura, en la verdulería, comprabas 2 cositas y gastabas lo mismo que gastabas a hacer una flor de compra en el Mercado Central. Entonces esas son cosas que se prende una luz, una advertencia. ¿Cómo podés dejarlo pasar así? No puede ser. A mí una cosa que me llamó la atención, porque el otro día estuve chusmeando en uno de estos supermercados mayoristas, ¿no? Y era que en realidad, si bien hay algunos productos que son convenientes comprados en cantidad, pero en líneas generales yo veía que había precios muy parecidos a los que tengo en el barrio o en algunos supermercados. No noto la diferencia, más allá de que para aquel que es comerciante pueda descargar el IVA. Pero me llamó la atención eso fundamentalmente, ¿no? El hecho de que no había una ventaja como si la hay de concurrir en el caso de concurrir al Mercado Central. Exactamente. Mira vos, hay varias personas que me comentaron que están haciendo compras mayoristas, pero vamos a encargar seguramente, o vamos a trabajar desde la asociación un relevamiento de precios para hacer una comparación, ¿no? Yo fui por una práctica en realidad en los años 90, ya en los años 80. Bueno, esto delata la edad, ¿no? Sí, pero bueno, hacíamos un trabajo social en una villa en unas villas de emergencia en la zona de Lanús. Y organizábamos a los vecinos, no eran cooperativas en aquel momento, pero para realizar compras comunitarias. Sí, y efectivamente tenían un éxito impresionante y realmente se veían los resultados. Incluso lo que ocurría era que muchas veces conseguíamos sumar a vecinos que no eran de estos barrios, pero que a lo mejor proveían de un automóvil o lo que fuera, y participaban ellos también, y se iba extendiendo la ola de la compra comunitaria, sí. no solo al espacio de la villa, sino al resto de la sociedad. Y después, por otro lado, cuando vos juntás un volumen de compradores, también te permite acceder a mejores precios, o te permite también no tener que comprar tanta cantidad cada uno, ¿no? O sea, ese es un problema cuando son pocos, una compra comunitaria. Otra cosa típica era, a lo mejor en los colegios, que yo ya no veo, por ejemplo, comprar los libros, el conjunto, para comprar 35 o 40 ejemplares con descuentos significativos. Totalmente. Vos sabés que recién comentabas lo del precio, la noción del precio, ¿no? Si alguna virtud tuvo el programa de precios cuidados, no era que eran buenos precios. Te daban una referencia. Te daban una referencia de precios. Entonces vos sabías que la yerba tal valía 50 pesos y vos ibas a comprar la yerba que te gusta o que querés tomar, y si estaba 52, 53, bueno, vos decís está dentro de lo razonable. También había algunas que conseguías más baratas, ¿no? Uh-huh. Pero si de repente estaba 75, decías, ¿qué pasa? Si puede cobrar los 50, porque me la cobra 75, ¿no? Bueno, ahí tenés la clave, eso que te dice mucha gente que viaja a los países limítrofes y consigue los productos elaborados en nuestro país a precios mucho más baratos. Pero bueno, porque no pasan por esta cadena de intermediaciones. Totalmente. Vos sabés que justamente estaba leyendo también un artículo que salió, una publicación de CAME, y que habla, por supuesto, de la baja del consumo, de los niveles de baja de consumo, que repuntó un poco respecto del 2016, pero en realidad si nosotros lo medimos desde el 2015, la baja de consumo es muy sensible, que claramente bajar el consumo significa poder cubrir menos tus necesidades esenciales, ¿no? Porque no estamos hablando de consumo de cuestiones suntuarias, sino
alimentación, vestimenta, zapatillas, salud. Ujú. Y Bueno, pero vos lo Came- veías en productos como la leche, el pan, que Claro. realmente eran productos fundamentales y que evidentemente habían experimentado una caída de consumo que realmente es dramática, porque uno puede a lo mejor prescindir de cambiarse un pantalón, pero no de alimentarse cotidianamente, y más en el caso de los niños. Totalmente. Bueno, Came y la Cámara de Administradores de Tarjetas de Crédito sacaron Ujú. hicieron una movida especial entre ellos, permitiendo una financiación especial que se brinda en los comercios de las ciudades limítrofes con Chile y con Paraguay. Y lograron subir un poco el consumo, o sea, retener parte de los consumidores, porque la cantidad de consumidores que cruzan, que pasan a Chile o que pasan a Paraguay a gastar su sueldo completo y hacer sus compras en Paraguay o Chile, bueno, es grandísima. Porque aquí tenés dos cosas. Por un lado tenés la cadena de intermediación que hace subir enormemente los precios. Y por el otro lado tenés el nivel impositivo y las cargas sociales que son terribles en lo que tiene que ver con todo el funcionamiento del comercio. Es decir, no solo es la etapa de intermediación, sino que es la etapa de la venta a nivel comercial y luego las expectativas de ganancia, el margen que se considera razonable de ganancia en una economía que te está dando simplemente por invertir en Levax el 26% o el 27%. Bueno, eso es casi imposible de mantener esos niveles frente a la Levac. Todos se van al negocio financiero, a la timba financiera, ¿no? La Sí, verdad. es una forma de desalentar la actividad económica Totalmente. muy efectiva, pero ¿hasta qué punto puede resistir una economía de esas características? Alberto, te quería, saliendo del tema de consumo y económico, ¿cómo ves vos al principio del programa? Estabas redondeando porque ya parece que quedan pocos minutos. ¿Cómo vos dijiste que para vos estas noticias y los temas de la semana, el Maldonado y eso van a tener una fuerte consecuencia política, ¿no? Mira, hay varios temas, pero yo creo que si nos centramos en el caso de Maldonado, me parece que se está reabriendo la grieta por el peor lado, y que tiene que ver con cuestiones que aparentemente existía un consenso social de nunca más volver a estas cuestiones, y las estamos revisando lamentablemente, y lo peor de todo es que provocan alineamientos y buenos resultados electorales, posiciones que están asociadas con el fundamentalismo y con la negación de la vida y de las condiciones básicas de convivencia, porque podemos disentir respecto de los derechos de los mapuches, lo que no podemos aceptar de ninguna manera tiene que ver con esto, aunque haya una persona desaparecida. Y efectivamente me parece que el gobierno se ha comportado mal, y luego, como creo que no le ha ido mal en las encuestas, ha seguido en esa línea, porque en realidad era muy sencillo. La ministra Bullrich se puso más en jefa de gendarmería que en su rol de ministra, no separó a las personas que estaban a cargo, no encargó a otra fuerza que llevara adelante la investigación. Se hacen circular rumores que realmente son absurdos. En el otro día, claramente, la marcha estuvo totalmente penetrada por una determinación de tratar de deslegitimar lo que era el reclamo en sí, a partir de lo que fue la vandalización de los edificios públicos y de algunos comercios. Para peor, circularon fotos donde se ve la protección policial respecto de estos sujetos, y me parece que se está alentando este enfrentamiento, y esto realmente es muy grave en términos de la convivencia democrática. Y después hay otro factor que yo creo que puede estar seguramente vinculado con el viaje del presidente, o la suspensión del viaje, aunque a lo mejor él lo justifica por el lado de su convalecencia después de la operación de rodilla, y es el hecho de que a nivel internacional hay un repudio generalizado y se está planteando claramente la contraposición entre aquello de lo poco que tenía la Argentina de admirable aparentemente, que era su política de derechos humanos, su juicio y castigo y demás. Ahora justamente en ese aspecto se ve que la economía no funciona bien, que los datos económicos no son buenos, y que en realidad estamos entrando al mundo de la peor manera, que es de la manera de la descalificación. Y esto es grave porque puede generar en el futuro, empezamos con el caso de Milagro Sala,
Esto va más allá de que Milagro Sala tenga que ir preso, no, porque eso lo tiene que determinar un tribunal siguiendo los procedimientos legales vigentes. Acá hay una cuestión de que no se puede encarcelar a cualquiera, es una cuestión de que no puede estar desapareciendo gente y que el Estado tiene que ser garante de las normas, de la normativa y de la convivencia. Así que me parece que esto va a dar para mucho en las semanas posteriores y en el mediano plazo. Bueno, seguiremos charlando la semana próxima, muchas gracias y seguimos el próximo lunes con Café con Luber.